Buenas tardes, muchísimas gracias al público asistente, medios de comunicación, compañera Penélope, concejala de Cultura, al frente de este área que es tan importante para todos los municipios, sobre todo cuando salimos. Estábamos todavía hablando antes de comenzar con la profesora que hoy nos va a deleitar con una interesantísima charla sobre el vínculo industrial entre dos municipios como Molina de Segura y el nuestro, donde la industria, sobre todo digamos en el pasado siglo, tuvo un papel tan relevante, especialmente en nuestro municipio, con esas fábricas de conserva, de las cuales disponemos todavía de algunas chimeneas como grandes vestigios de un pasado muy fructífero en el plano económico, en el social, en la creación de empleo, y también en Molina de Segura, dos ciudades vinculadas también por el río Segura, con buenas comunicaciones y que reunían las condiciones para que se pudieran atraer inversiones por parte de las empresas manufactureras de distintos sectores. Hoy nos trae aquí esta interesantísima charla. Yo quiero agradecer a doña María Dolores Palazón el que esté aquí con nosotros. Hemos podido también conocer a antiguas alumnas de ella que han venido a escucharla, señal de que guardan un gran recuerdo de su profesora, y agradecer simplemente en nombre de la Corporación Municipal este conjunto de actividades que se están realizando en colaboración con la sede permanente de la Universidad de Murcia Navarán, no solamente charlas, sino también recorridos que estamos realizando a través de nuestros entornos naturales para conocer mejor y acercarnos a un pasado de nuestro municipio que debe de marcar también, ¿por qué no?, las pautas a seguir en los próximos años y en las próximas décadas para las generaciones venideras. Vamos a conocer más de la ponente a través de nuestra compañera María José. Ella es una persona bien conocida en nuestro municipio, que está a cargo también del equipo de coordinación del museo, que es tan importante en la medida en que todo cuanto realiza lo está realizando de una forma totalmente altruista y que desde luego que es una excepción hoy en día en la que parece que todo el mundo hace algo de forma interesada. Pues no, todo lo contrario. Así que, María José, sabes que nunca nos vamos a cansar de reconocer el trabajo que estáis realizando el resto de colaboradores también en el Museo Municipal. Así que vamos a darle la palabra a María José y posteriormente daremos comienzo a la charla. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, primero, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al ciclo de conferencias organizado por la sede permanente de la Universidad de Murcia en Navarán. Continuamos con nuestro ciclo de conferencias, el patrimonio histórico en Navarán, legado, memoria y herencia. Bueno, mi nombre es María José, como bien ha dicho el señor alcalde, y bueno, soy miembro del Consejo Rector de esta sede permanente. La conferencia que vamos a escuchar esta tarde está dedicada a la conserva. El título es La conserva en Molina de Segura y Abarán, de la fábrica a la vivienda, apuntes para consolidar el legado industrial, que va a desarrollar la conferenciante que nos acompaña hoy aquí a mi derecha. Dar las gracias a María Dolores por su asistencia y bueno, también saludar a mi izquierda al señor alcalde, presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Abarán, el ilustrísimo señor don Jesús Gómez Montiel. También saludar al miembro de la corporación, la concejal de Cultura, Penélope Luna, gracias también por su asistencia. Y bueno, también pues a saludarles a todos, muchas gracias por venir a este acto, al público en general, familiares, amigos y paisanos que esta tarde están aquí. Buenas tardes. Bueno, decir que el acto de esta tarde va a estar dividido en dos partes. Primero va a comenzar la conferencia de María Dolores y una vez acabada, pues pasaremos al turno de preguntas. También decir que hay algunas personas que se han inscrito ya para poder obtener el certificado de la Universidad de Murcia sobre asistencia al curso. Vamos a pasar ahora a una carpeta con unas hojas donde las personas que ya están inscritas pueden ir firmando. Tienen que poner también su DNI, aunque ya aparece su nombre, y firmar, por favor. Y los demás asistentes que estén interesados en tener ese certificado y no estén apuntados pueden poner su nombre, un correo electrónico, el DNI y la firma. También les haremos llegar pues ese certificado de asistencia. Bueno, sin más, paso a presentar a nuestra conferenciante de hoy. Vamos a poder degustar de los conocimientos y saberes de una gran investigadora de nuestra querida Universidad de Murcia. Bueno, decir que María Dolores, sobre todo, hoy está aquí porque es
amiga mía. Mi amiga es de hace muchísimos años. El primer día de la universidad entré a clase y me senté junto a ella y hoy tengo la suerte, 24 años después, de seguir sentada a su lado. Bueno, decir también sobre ella que los logros solo se consiguen con trabajo, con tenacidad y bondad. Y es por ello que nuestros recuerdos siempre viajan al son de las personas que nos han ayudado en momentos importantes de la vida, tanto en lo profesional como en lo personal, y por eso quiero darle personalmente las gracias hoy por su asistencia. Espero que estas charlas puedan disfrutar de ellas, sobre todo también desde el punto de vista patrimonial. Es un enfoque diferente de la conserva en el municipio de Abarán y Molina de Segura, el del que nos va a deleitar hoy. Bueno, su currículum es muy extenso, así que voy a intentar sintetizar. Decir que ella está especializada en patrimonio industrial de la región de Murcia y en la tipología de la industria conservera del municipio de Molina de Segura. Su tesis doctoral, titulada De la arquitectura al patrimonio industrial en la región de Murcia, fue la culpable de que hoy la tengamos aquí sentada. Su último trabajo ha sido el comisariado de la exposición La conserva vuelve a Molina, la expresión industrial y artística de un pueblo, que hasta hace un par de meses aproximadamente ha estado expuesta en 4 puntos diferentes en Molina de Segura. Refiriéndonos a sus publicaciones, pues el año pasado, gracias a la catedrática de la Universidad Autonómica de Madrid, Concha Camarero, participó en el libro que le encargó coordinar el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo sobre titulado Industria y Territorio, Patrimonio Preindustrial, en el año 2022. Y sus últimos 2 congresos pues han seguido la línea del tema de la temática de la conservación, de la conserva, ha participado tanto en el congreso en el TICI en España, en Bilbao, el año pasado, 2022, y también este año en el INCUNA, hace poquito, que ha estado en Gijón, este año 2023. Bueno, pues sin más, yo creo que le voy a hacer la palabra a María Dolores y espero que disfruten esta tarde. Gracias. Bien, quiero y debo, después de esta presentación, comenzar dando las gracias a la organización de este evento, a la sede permanente de la Universidad de Murcia en Abarán, así como agradecer la presencia del alcalde y la concejala en esta conferencia y agradecerles también a ustedes, a los presentes y a los medios de comunicación, su asistencia a la misma. Yo le decía a María José cuando hablaba conmigo, porque lleva tratando de que hable de la conserva muchísimo tiempo en el municipio, pero por unas cosas u otras nunca se daba la situación, pues yo lo que quiero indicarles a ustedes es que no se fíen de ese extenso currículum del que ella habla, porque mis trabajos seguramente tienen errores, tienen erratas, tienen cuestiones que modificar. Y entonces yo de mis trabajos estoy orgullosa, pero hasta cierto punto. De lo que estoy plenamente orgullosa es de mis amistades y de mi familia. Y sé que no me equivoqué escogiendo a mis amigas de la facultad, algunas de las cuales tienen un vínculo muy estrecho con Abarán. Y como dice ella, pues desde el primer día, en aquel septiembre de 1999, pues nos une una amistad que también nos lleva algunas veces a trabajar juntas. A veces yo llevo a mis alumnos al museo donde ella está y ella les hace unas visitas sumamente interesantes y hoy por fin me tocaba a mí devolverle los muchísimos favores que me ha hecho a lo largo de estos años. Estamos aquí dentro del ciclo histórico de Abarán con un título de una conferencia en donde Abarán será protagonista, pero de forma puntual, porque como bien ha explicado María José en su presentación, mi punto de partida, mi vinculación con el ámbito conservero es Molina de Segura, aunque es cierto que contextualizado dentro del ámbito regional, donde Abarán también tuvo un papel destacado y protagonista. Pero, como verán ustedes, yo voy a focalizar la atención en este municipio, que es el patrimonio que mejor conozco, la arquitectura industrial que más he estudiado, la base de mis primeros trabajos, donde me inicié en el ámbito del estudio del patrimonio, y luego verán que el apunte sobre Abarán es más reflexivo, incluso de pensar, de llevarles a ustedes hacia dónde podría modificarse o vertebrarse una nueva consideración del legado que ustedes custodian en su municipio. Por ello verán que el índice de la intervención, a mí no me gustaría incluso llamarlo conferencia, sino como somos
estamos aquí justitos, pues una charla, un coloquio entre amigos, pues tiene estos 5 puntos, ¿no? Primero, un poco contextualizar qué es esto del patrimonio industrial, de lo que a menudo se habla de forma continua y constante, para asentar cuáles son sus bases. Luego, como he dicho, focalizar la atención en el caso particular de Molina y ver cómo de las fábricas surgen mayores implicaciones, como bien ha indicado el alcalde, cómo se consolida un nuevo modelo urbano, una nueva estructura social, y ello lleva también una vinculación con un nuevo desarrollo e implementación de la demografía en la localidad, aludir y imbricar la situación en la que se encuentra el patrimonio conservero de nuestros 2 municipios, dar esas ideas para ver qué podemos progresar, qué podemos avanzar en torno al mismo y unas conclusiones. Sin más, comienzo con el primer punto. Como verán, le he puesto de la fábrica al patrimonio una historia de idas y venidas, porque realmente esto del patrimonio industrial es una cosa sumamente compleja. ¿Y por qué es complejo? Porque parece que todo va bien en algunos momentos, y es lo que está ocurriendo, por lo menos a nivel de los medios de comunicación, en lo que tiene que ver con el mundo del patrimonio conservero, actualmente en la región de Murcia, dado que desde hace unos meses se está hablando que el municipio de Alcantarilla, en una de las consideradas primeras factorías industriales, la de Esteve Canet, aquí la pueden ver ustedes antes de la restauración, y aquí ya iniciado el proceso de restauración, como nos dice Diana Mustiles en su blog de Patrimonio Industrial, uno de los más importantes de nuestro país, pues bien, ese edificio se va a recuperar dentro del municipio, se está recuperando y se prevé ubicar en él un museo de la industria conservera, con lo cual pues parece que son buenos tiempos para este patrimonio y que el ámbito de la industria conservera tiene un foco de atención destacado dentro del mismo. En otros municipios, como el de Molina de Segura, pues se han proyectado este tipo de actividades. Se han realizado una serie de cortos, uno de ellos un corto de animación basado en una niña que descubre a las 7 esbeltas, que son las 7 chimeneas de la ciudad, de las cuales 5 están vinculadas al sector conservero. Y como ha dicho María José, pues recientemente se celebró una exposición donde se puso el foco de atención en la industria conservera. También ustedes, aquí, en unos espacios próximos, dentro de su museo de Abarán, tienen también una sala, dentro de la sala una sección específica para esta industria, que también fue uno de sus iconos empresariales y económicos. Con lo cual, pues parece que son buenos tiempos para el patrimonio industrial y especialmente para lo que tiene que ver con el ámbito de la industria conservera, que es el motivo que nos tiene aquí reunidos esta tarde. Pero para que esto ocurra, para que estos pasos, que parece que son tan positivos, se estén dando, han tenido que ocurrir muchas cosas. Y la primera cuestión que ha tenido que ocurrir es que el concepto de patrimonio ha tenido que ir ampliando sus fronteras. Hasta el siglo XIX y los primeros años del siglo XX, el patrimonio era únicamente los monumentos, la arqueología y las obras de arte. Esto comienza a cambiar, y comienza a cambiar a veces de una forma excesivamente violenta, porque se consideran que las 2 guerras mundiales ayudaron a consolidar la nueva disposición que adquirirá el concepto de patrimonio, en donde a partir de las mismas la UNESCO desarrollará diversas convenciones, como es la Convención de los Bienes Culturales en caso de conflicto armado, de 1954, o la convención que dio lugar a la Lista de Patrimonio de la Humanidad en el año 1972, donde ya se dice que el patrimonio debe de verse con una nueva óptica, con una nueva perspectiva, y debe de tenerse en cuenta los valores que sean también científicos, estéticos, antropológicos y etnológicos, no solo los valores históricos o artísticos. Y esto comenzó a permitir ampliar las cuestiones que se podían incluir dentro de la concepción del patrimonio y nos permite, a los que trabajamos en patrimonio industrial, considerar que este cambio, esta progresión, sería la que afianzaría el desarrollo de los nuevos patrimonios, entre los cuales se incluye el patrimonio industrial. Pero no solo sería esencial entender que el concepto de patrimonio ampliaba sus fronteras, sino que también juega otro papel destacado el que desarrollaría la investigación y los estudios de diversos autores, especialmente del ámbito anglosajón y francés, que comenzarían a hablar de una cosa que se llamaba arqueología industrial. De hecho, se considera que antes de referirnos al patrimonio industrial, lo que había era este concepto de arqueología industrial, de él progresaría al de patrimonio industrial.
Y entonces la comunidad científica comienza a interesarse por los vestigios industriales desde una perspectiva patrimonial y a su vez las comunidades, los pueblos, los vecinos, se dan cuenta de que esos centros de trabajo, esos centros donde ellos han llevado a cabo su vida laboral, son para ellos una señal de identidad y comienzan a reclamar también la consideración hacia los mismos. Esto ocurre en las décadas de los 60 y de los 70 en Europa. A la misma vez o en paralelo se comienza a pensar que esos bienes pueden ser una oportunidad. ¿Por qué? Porque se pueden transformar, se pueden convertir en opciones turísticas, museísticas, recuperarlos con nuevos usos y, por lo tanto, ese patrimonio, esos referentes industriales, se pueden transformar, como digo, en una oportunidad. Y ello va aparejado al quinto pilar que yo anoto ahí, que es en donde las administraciones, los diversos gobiernos, las diversas entidades públicas, comienzan a potenciar políticas culturales en donde se va reconociendo a ese patrimonio de una forma específica y concreta. Pues bien, todos estos pasos, desde mediados del siglo XX, nos llevan hasta hoy, hasta 2023, en donde, pues, como hemos dicho, parece que soplan buenos tiempos para el patrimonio industrial. Sin embargo, esas idas se solapan con venidas, con pasos atrás, que son también continuos y constantes. El patrimonio industrial no tiene un reconocimiento lineal, sino que su reconocimiento va pasando por diversas etapas, donde progresa el interés hacia el mismo y donde decae. De hecho, recientemente, pese a que ya estamos en la era de la consolidación y de la sensibilización hacia este patrimonio, nos encontramos con que en la actualidad, donde se está produciendo el desmantelamiento de numerosas industrias térmicas en diversos lugares de nuestro país, pues sin embargo no se está viendo esos referentes industriales desde una perspectiva patrimonial y se están arrasando de forma completa, reproduciendo los mismos errores que se han dado en otros municipios, en otras localidades, destruyendo esa planimetría industrial. También en el caso propio de la región de Murcia se solapan noticias sobre atentados contra este patrimonio. Aquí les traigo una noticia de principios de año, en donde el Coto Fortuna de Mazarrón, donde conviven vestigios industriales también con restos arqueológicos, pues un vecino decidió no respetar el perímetro de protección y plantar lechugas dentro del mismo, ¿vale? Y entonces, pues, Cultura aprecia una infracción muy grave por daños en el Coto Fortuna de Mazarrón. Con lo cual, pues, tenemos esa dualidad. Lo consideramos, lo atendemos, pero a la misma vez pues atentamos o no lo tenemos en cuenta. Por eso les digo lo de las idas y las venidas. ¿Y por qué es tan complicado trabajar, reconocer, implicarse en las actuaciones en torno a este patrimonio? Aquí les he marcado algunos de los principales obstáculos que se enfrenta el mismo. Siempre se pone de relieve que esas industrias, porque su base es el desarrollo industrial, en su inmensa mayoría son propiedad privada. Y eso ya es un hándicap a la hora de llevar cualquier actuación patrimonial sobre las mismas, porque si los propietarios no están sensibilizados, abordar cualquier tipo de actuación sobre los mismos es mucho más complicado. Por otro lado, estamos trabajando con referentes que, claro, no están pensados para ser patrimoniales. Cuando se conforma una fábrica, el industrial, el empresario, no tiene en mente que un día eso va a ser patrimonio, lo ve desde la perspectiva de la economía, ¿vale? Entonces, claro, son bienes pensados inicialmente para estar preparados para atender las necesidades de la cadena de producción, en donde no puede haber cabida para la obsolescencia, en donde la renovación tiene que ser constante y continua. ¿Y eso qué quiere decir? Que sobre todo en el caso de la maquinaria, pues la misma se renueva de forma muy rápida. ¿Y qué hacer con todo ello? ¿Cómo conservarlo? ¿O cómo tratar de entender que esa maquinaria es patrimonio? Por otro lado, es un patrimonio muy complejo de gestionar porque ocupa, y eso también lo saben ustedes en su municipio, superficies muy amplias. Las instalaciones industriales tienen muchos metros cuadrados. Y en algunos casos, como también saben, están ubicados en lugares privilegiados para el desarrollo de planes urbanísticos. Eso explica, sobre todo en el caso de la región de Murcia, por qué conservamos casi siempre las chimeneas y no los complejos industriales. Esto nos parece el icono más representativo de la industria, ocupa muy poquito espacio en planta, es muy esbelta y, oye, queda muy bien como una nueva escultura exenta en las plazas públicas que generamos en los nuevos espacios residenciales. Bien, otro obstáculo. Por otro lado, cuando se cierra una instalación industrial, hay muchísimos quebraderos de cabeza. ¿Qué hacer con el personal que trabaja? Pero, ¿qué hacer también con los bienes que hay ahí? ¿Abandonarlos? ¿Dejarlos
que pase el tiempo por los mismos, sustituirlos rápidamente, como se ha dicho también en el caso de Molina, emplearlos para solventar los problemas económicos que suelen tener las instalaciones cuando cierran, ¿no? Entonces, claro, si alguien se está en esa situación y le llega un técnico, un especialista en patrimonio industrial y le dice, oye, es que esto en lugar de pensar que lo puedes sustituir, que lo puedes convertir en una nueva planificación urbanística, tienes que verlo desde la perspectiva del patrimonio, pues te mira así y te dice, tengo otros problemas, ¿de acuerdo? También hay un interés desigual entre las administraciones. Hay municipios técnicos que están muy sensibilizados con este patrimonio, implementan políticas de acción sobre el mismo, pero a veces hay un desinterés y eso se nota mucho en la consideración que hay a este patrimonio, ¿no? Por eso también esta falta de concienciación o interés que se da en todos los ámbitos, pero también a nivel administrativo. Por otro lado, como veremos, a veces hay postulados diferentes en cosas que son muy concretas y esto lo van a ver ustedes próximamente en la siguiente diapositiva. Hay muchas definiciones de patrimonio industrial. No hay ni siquiera una clara y concreta y eso pues muchas veces obstaculiza el reconocerlo. Y como he dicho antes, a veces se reconoce de forma parcial y superficial, no de forma íntegra. Se conserva aquello que ocupa menos espacio, que es más simbólico, más representativo o que puede dar menos quebraderos de cabeza a la hora de gestionarlo. Esta lista de problemas se puede ampliar todo lo que queramos, ¿de acuerdo? Aquí está reducida. Y quizás, como he dicho, eso es lo que explica que en la región de Murcia lo que predomine a la hora de considerar patrimonio industrial sean las chimeneas, dentro de las cuales pues, destacan de las industrias conserveras y también la de las cerámicas. Como le he dicho antes, siguiendo con esta lista de obstáculos, uno de los problemas que nos encontramos es ¿qué es el patrimonio industrial? ¿Qué entendemos por patrimonio industrial? ¿Qué definición podemos tomar como punto de partida? Porque quizás si entendemos esa definición, si la aplicamos, podemos solventar algunas de estas problemáticas que lleva implícita la gestión del patrimonio industrial. Tenemos un organismo internacional que vela por el patrimonio industrial que se llama TICI, que también tiene una adscripción nacional, ¿vale? Y en el año 2003, en su congreso internacional en Rusia, cuando nos llevábamos bien con Rusia y se podían hacer cosas con ellos, pues dio lugar ahí el alumbramiento de la carta de este nombre casi impronunciable, de Nikki Tagil, ¿vale? De la que se cumplen ahora 20 años. El otro día en Incuna pues, se celebraba un poco los 20 años de esta carta y fue la primera vez que se puso negro sobre blanco qué era el patrimonio industrial a nivel internacional. Tense en cuenta ustedes los años que han pasado, ¿vale? No sé por qué aparece lo del 10, no porque esté puesto, sino porque es una grafía del ordenador. Y entonces, en esta carta, este documento, cuando hablaba del patrimonio industrial, claramente el texto se redacta en inglés, aquí tenemos la traducción en español, ¿no? Pero se dice, el patrimonio industrial se compone de los restos. La traducción de la palabra no es correcta, porque ya al decir restos, pues uno se queda así un poco como diciendo, los restos, ¿no? Son como los trozos que quedan, ¿no? Lo poquito que queda. Lo propio sería decir, como vemos al lado, que dice el Plan Nacional, los elementos, los vestigios, los referentes. Pero claro, ahí traducir esa palabra por restos pues ya denota también una falta de consideración a la hora de reconocerlo. Y se limita a decir que son bienes que tienen un valor histórico, tecnológico, social, arquitectónico, científico. ¿Vale? Bien. Luego trata de identificarlos. ¿Qué puede ser patrimonio industrial? Pues edificios y maquinaria, talleres, molinos, fábricas, minas, ¿vale? Va diciendo una serie de listados de referentes, ¿de acuerdo? Y también dice que puede ser la vivienda, el culto religioso o la educación, que eso también es importante y significativo. Este documento trató de fijar la cronología, porque también podrán ustedes decir, pero bueno, pero no estaba de acuerdo tampoco en el marco cronológico que puede tener el patrimonio industrial, pues tampoco se estaba de acuerdo hasta ese momento. Es más, a día de hoy tampoco se está de acuerdo, porque cada uno gestiona las fechas de una forma distinta. El TICI, que como digo es el máximo organismo, decidió que se debía comenzar en la revolución industrial, desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta la actualidad, es decir, hasta hoy mismo, hasta octubre de 2023. Pero también se podían tener en cuenta los referentes preindustriales y protoindustriales. Claramente ahí se podía meter todo tipo de acción vinculada al desarrollo de talleres, de molinos, almazaras, etcétera, desarrollados pues prácticamente a lo largo de toda la historia. Bien, eso es lo que le dice el organismo internacional en el año 2003. Por su parte, en España, desde el 2001, tenemos una cosa que se llama Plan Nacional de Patrimonio Industrial, que sigue vigente en la actualidad, tan diversas renovaciones y actualizaciones, y tenemos también nuestra propia definición. Y se dice,
ya no se dice restos, se dice conjunto de elementos de explotación industrial, ¿vale? Que están vinculados a actividades económicas de cada sociedad, marcadas por un proceso de producción, un sistema tecnológico caracterizado por la mecanización, vinculado con una relación social capitalista. Bien, una definición también un poco de este modo, complicada de entender a veces, ¿vale? Pero, sin embargo, no remarcaba la cronología que tenía, ¿no? Aquí todos los documentos tienen deficiencias. Y entonces, claro, cuando le preguntabas a los técnicos del Instituto de Patrimonio, te decían, bueno, pues partimos del inicio de la Revolución Industrial, como el tiquí, segunda mitad del siglo XVIII, pero nosotros no lo llevamos hasta la época actual. Nosotros nos quedamos en los inicios de la automatización, años 80, más o menos. Vale. Bueno, y el internacional lo que hacía era desglosar los bienes que podían formar. Pues bienes muebles, los edificios, las maquinarias, los inmuebles, los edificios, los paisajes y los bienes inmateriales, donde entraba incluso también la vida laboral de la gente. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos cuando tenemos que trabajar el patrimonio industrial? ¿Con qué definición nos quedamos? Pues yo, siendo sincera con ustedes, les digo que depende de dónde estoy, utilizo una u otra. Es decir, como ha dicho María José, me llaman de la Universidad Autónoma para participar en un libro que va a estar vinculado al patrimonio preindustrial, y hablamos de preindustrial, utilizando la carta de Nitagi, porque dice que los vínculos preindustriales se considerarán industriales. Ahora bien, yo cuando analizo el patrimonio industrial de la región de Murcia me quedo con lo que dice el Plan Nacional, porque se ajusta más a la vertiente industrial de nuestra comunidad y porque mi consideración es que la industrialización parte de la revolución industrial, la cual tiene adaptaciones en cada uno de los territorios de nuestro país. Es decir, no es lo mismo hablar de ese desarrollo industrial del País Vasco que de Murcia. La cronología es distinta. Incluso la aplicación de la automatización es también diferente en una comunidad en otra. Con lo cual, al final, cada uno de nosotros pues tenemos nuestra forma de definición y nuestros propios límites. Pero es que también tenemos lo que dice la comunidad autónoma. Y la ley de patrimonio, en este caso, fue muy laxa. Apuntó únicamente los valores técnicos o industriales dentro de las categorías generales de la definición y dijo que dentro de los planes de ordenación del patrimonio industrial, de patrimonio cultural, se podían incluir bienes patrimoniales que tuvieran, entre otros, ese valor técnico o industrial. Pero simplemente lo recogió como un aporte y dentro de lo que podían ser los paisajes culturales. No le dio un epígrafe propio, consideró que no necesitaba unas figuras específicas, ni siquiera reconoció la propia de paisaje cultural a la hora de declarar los BIC, con lo cual, cuando se quiere declarar algo BIC, que es patrimonio industrial, nos quedan dos figuras que forman parte de la vertiente clásica del patrimonio, que no se adaptan a los nuevos patrimonios, como es monumento o sitio histórico. Con lo cual, tenemos una ley que reconoce el patrimonio industrial, pero que no nos lo define, que no nos lo remarca y que no nos da unas figuras de protección claras sobre la misma. Con lo cual tenemos, pues eso, una de cal y otra de arena todo el rato. Así, al final lo que tenemos son muchos criterios internacionales, nacionales, autonómicos, los que cada uno decide seguir y, por supuesto, los criterios de la gestión política, que al final son los que están vinculados con todo lo que tiene que ver con la protección y la recuperación de este patrimonio. Teniendo en cuenta un poco las dificultades que puede entrañar el establecer los límites de lo que es patrimonio industrial, donde, como ven, esas propias organizaciones a veces se ponen de acuerdo, pues en ese momento, prácticamente al finalizar mis estudios, yo me puse a estudiar el patrimonio industrial y tomé como modelo y campo de estudio mi propio municipio, en el cual comencé a realizar, en primer lugar, un estudio de contextualización de la industria conservera. Yo sabía que la conserva había sido muy importante en mi municipio porque yo viví todas las huelgas que hubo en los años 80. Entonces, cuando yo pensaba en conserva, pensaba manifestación, huelga, reivindicación, trabajadoras que reclaman sus derechos. Y yo esa era la imagen que tenía de la industria conservera. ¿Por qué? Porque yo no había vivido esa época de desarrollo ni de esplendor. Me había quedado con el cierre, con la clausura de la misma y sí que había sido testigo de cómo las industrias conserveras se habían destruido. Entonces yo necesitaba para mi estudio contextualizar los sectores industriales. Entonces, tomando como base los sectores industriales que reconoce el Plan Nacional, vinculándolos con esa cronología desde mediados del siglo XVIII hasta la automatización en el siglo XX, 1980 me dijeron, pues establecí los principales sectores que había y me di cuenta que la industria agroalimentaria había sido muy importante en parte de la región de Murcia y, sobre todo, como ha dicho el alcalde, en todos aquellos que tenían una vinculación con el río Segura,
¿vale? Y se podía ver la pervivencia de la actividad agroalimentaria en diversas entidades, en diversos tipos de actividades, desde el siglo XIX hasta el siglo XX. Y cuando fui al archivo de los conserveros en la ciudad de Murcia, me encontré con este plano que estaba sin fechar, pero que tiene que ser aproximadamente de finales de los 50 o principios de los 60, en donde se enmarcaban los municipios donde se había implementado y desarrollado la industria conservera, en donde, es que se ve muy mal, ¿vale? Pero créanme, el que más tenía era Nueve Molina, seguido muy cerca de Abarán, que tenía 6 instalaciones industriales conserveras en esos momentos. Claramente estos municipios, todos los de la Vega del Segura, tenían una coincidencia, ¿no? Y es que habían pasado de un sistema económico agrícola a un sistema industrial, donde la industria alimentaria o agroalimentaria había jugado un papel destacado, porque los mismos frutos que utilizaban para el desarrollo de las actividades agrícolas se habían empleado como materia prima para el desarrollo de las actividades conserveras. Y así se marcaba un paso de la progresión entre las actividades de campo hacia las actividades industriales. Focalizando la atención en el caso concreto de Molina de Segura, este estudio del año 1992 aportaba el desarrollo de la estadística industrial, en donde se veía claramente esta cuestión, cómo la base agrícola había permitido implementar estas 3 actividades, pimentón, conserva, harina y almazara, y cómo se veía cómo la conserva se comienza a desarrollar tenuamente entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Las primeras fábricas no estarían ni siquiera empadronadas en estos momentos, ¿vale? Y, como vemos, a partir de la primera constancia de la primera conservera en el año 1911, el número va aumentando progresivamente. Se nota un poco la bajada tras el final de la Guerra Civil por las dificultades que hubo para el desarrollo de la actividad y cómo la misma se va recuperando en los años 50, siendo su boom la década de los 60 y de los 70. Conforme va avanzando el número de industrias conserveras, va decayendo el del resto de actividades, demostrando que fue absorbiendo la entidad industrial de la localidad y adquiriendo todo el protagonismo. En paralelo, se puede observar cómo la progresión demográfica fue un aumento una vez que la industria conservera se consolidó dentro de la ciudad, dado que se necesitaba una mano de obra que no podía proveer la propia localidad, sino que tenían que venir los habitantes de fuera, lo que en Molina se llamaban y se siguen llamando los forasteros. Aunque fueran del pueblo de al lado, ¿vale? Son forasteros, da igual, ¿vale? Bien, ¿qué ocurre? Que si seguimos con esta estadística nos damos cuenta que los números comienzan a fallar, a mermarse en la década de los 80, que es cuando comienza el epílogo, el momento en el que yo veía esas huelgas y esas manifestaciones, ¿vale? Y llegando prácticamente a la clausura total de las instalaciones en los años 90. Con este contexto, con estos números, yo ya pude aproximarme a lo que había sido la industria conservera en mi localidad y al entender la trayectoria y la importancia que tenía, porque me di cuenta de que no me tenía que quedar solo con la fase de la decadencia, sino que esa fase de la decadencia había ido precedida de una eclosión, de una época de esplendor y que en base a ello, pues mi localidad había pasado de ser un pueblo a ser una ciudad que, como en el caso de Abarán, se reconocía en el mundo entero a través de los productos conserveros que se vendían en todo el mundo, ¿vale? Entonces, luego, a continuación, tuve que tratar de, vinculando esos números de desarrollo de la implementación industrial, qué tipo de edificios se habían utilizado en cada momento. Y esto tengo que decir que a veces no es que haga trampa, sino que modifico las cronologías dependiendo de lo que voy a hablar, ¿vale? Entonces, yo he puesto aquí 4 fases, 4 etapas constructivas, a veces remarco solo 3. ¿Por qué el año 1890 hasta 1936? Miren, establecer el inicio de la primera fábrica conservera de cualquier municipio a mí me parece una osadía. Y me explico, porque antes de desarrollarse esas instalaciones industriales ya había el desarrollo de actividades artesanales, que se obtenían también unos productos que se vendían. Quizá no en un mercado internacional, pero ya había una proyección de los mismos, una venta de los mismos. Y en un territorio como el nuestro, en donde era plausible que incluso de forma de autoconsumo se elaboraran conservas, las mismas incluso se podían vender en mercados locales. Con lo cual, tratar de establecer quién fue el primero, qué localidad se llevó el premio instalando la primera conservera o en qué año fue la primera, puede ser un poco complicado.
teniendo sobre todo este factor en cuenta, que las estadísticas industriales surgen cuando lo demanda la Administración y cuando estas industrias ya tienen un carácter permanente, duradero en el tiempo. Pero como ustedes están viendo, en lo que les estoy mostrando, esto no es una fábrica, esto es un patio donde se desarrolla actividad vinculada a la obtención de productos de la conserva. A mí me contaba una tía de mi padre, mi tía María, que ella la primera vez que trabajó en una conserva me lo contaba así, no era una fábrica. Y me decía, a mí me dijeron que en la finca fulana se estaba recolectando la fruta y se estaba envasando. Y yo me aproximé, trabajé allí y para mí ese fue mi primer trabajo en una fábrica de conservas. Pero no era una fábrica. Dice, trabajamos 2 semanas y cuando terminamos nos pagaron 1 peseta por cada día y no fui tan contenta a mi casa. Es decir, no era una fábrica. Era una fábrica temporal, pero no con el carácter de permanencia que la podemos entender en la actualidad. Esa permanencia comienza a desarrollarse, sobre todo durante el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, porque la disposición de España nos permite exportar nuestros productos por el resto de Europa. Y es cuando ya comienza a consolidarse un modelo de fábrica más proyectado, ¿no? más desarrollado. Patios, como digo, almacenes, cocheras, me contaban los vecinos que trabajaban en ellas, incluso las propias casas, ¿vale? Eran casas y fábrica. Hay un ejemplo de ello en el Museo Siete Chimeneas de Ceutí y la propia fábrica de Esteve Canet es ejemplo de la combinación de casa que periódicamente destina unos espacios de la misma al desarrollo de actividad conservera. Y eso es lo que ocurre en esos primeros años. Luego viene la Guerra Civil, las fábricas se incautan, se produce una destrucción en algunos lugares de las mismas y recuperarse de ese proceso es muy complicado y es muy lento. Faltan muchísimas materias para desarrollarse, entre ellas también faltan materiales constructivos y las fábricas se comienzan a desarrollar utilizando mampostería, ladrillo, cerchas de madera, cubiertas con teja a 2 aguas, una arquitectura muy simple, muy sencilla, que permitía hacer unos espacios muy diáfanos, como vamos a ver a continuación. Y eso comienza a cambiar a partir de las finales de los 50, los 60 y los 70, que son el boom de la industria conservera, cuando el modelo de fábrica cambia, porque pasa de hacerse con esos materiales de albañilería tradicionales a suplirse por la implementación de las estructuras metálicas, que permite hacer casi fábricas prefabricadas, ampliando las superficies de una forma muy rápida. De eso en Molina eso también da lugar a que se desarrollen los talleres de estructuras metálicas, ¿vale? Que desarrollarán sus propios modelos arquitectónicos y se montará también un pequeño follón porque los arquitectos que trabajaban en la anterior etapa dirán que estos proyectos los tienen que firmar los arquitectos. Sin embargo, las casas de las estructuras dirán que tienen que ser los ingenieros industriales o los peritos industriales y habrá un follón entre los arquitectos, los peritos y los ingenieros por ver quién tiene la capacidad de firmar los proyectos de obra. Entendemos que cada obra que firmaban era dinero que recibían, con lo cual nadie quería perder su cuota de participación. Y llegamos al final, a los años 80, que comienzan con todas esas huelgas y esas revoluciones, que acaban prácticamente con el cierre. De hecho, la actividad conservera en la localidad ahora mismo es meramente testimonial en 2 instalaciones. Bien, como decía, aquí tenemos una de esas primeras fábricas. Aquí otro ejemplo en donde se combinan esos 2 modelos, la famosa foto de fotógrafo El Molinero, donde se ve el desarrollo de la fábrica La Molinera, construida con esas larguísimas naves, hechas con muros de ladrillo, con cerchas de maderas, con cubiertas a 2 tejas, con unas ventanas, ¿vale?, para iluminar, con el desarrollo de la oficina, que también inicialmente se concibió como casa. Por supuesto, en estos momentos, pasada la Guerra Civil, ya se instalan las calderas y ellas necesitan de chimenea. Y ese otro modelo que se impone a partir de los 60 con las estructuras prefabricadas, cómo conviven los 2 en el mismo centro de trabajo. Esa será la imagen que se vaya superponiendo cuando se vayan ampliando las instalaciones industriales y reestructurándose, pues adoptarán finalmente de esas estructuras prefabricadas. Esta imagen, que está tomada desde la zona del desvío de la carretera nacional 301, también permite ver cómo las instalaciones van creciendo en la misma zona que hemos visto antes. Es decir, esta imagen que están viendo ustedes aquí y esta es la misma, solo que tomada desde 2 lados distintos. Antes estábamos a este lado, donde está el Colegio Antiguo de la Consolación, y ahora estamos al otro lado de la carretera. Y ese de estar al otro lado de la carretera, ¿qué nos permite? Pues nos permite ver cómo no solo crecen las fábricas, sino que también crece Molina. Una Molina que no solo crece en horizontal, sino que va creciendo también en vertical, en edificios.
¿no? Y esas fábricas, ¿por qué crecen así de ese modo? Pues porque se van implementando también los productos que se van introduciendo en las mismas. Inicialmente las campañas eran muy reducidas, melocotón, albaricoque. Sin embargo, pues se comienza a introducir el tomate, la alcachofa, los guisantes, la coliflor, la naranja, etcétera, y eso hace que las fábricas ya no trabajen durante unas campañas muy cortas, sino que trabajen prácticamente durante todo el año y por eso necesitan abundante mano de obra. Y así es como se cambia la imagen de un pueblo por una ciudad y esto llegó a ser pues, la imagen característica que presentaba la misma. Pero claro, todo momento de eclosión y de desarrollo también tiene sus fases negativas, ¿no? Ya que hemos dicho que íbamos a hablar de la fábrica, pero también de la vivienda. Y es que uno de los principales problemas, y que tiene también que ver un poco con el desarrollo arquitectónico y con el tipo de arquitectura que se desarrolló para vivienda en Molina, tiene que ver con la necesidad de alojar a ese volumen de mano de obra que venía. Inicialmente eran prácticamente mujeres las que se trasladaban durante las principales campañas que coincidían de mayo a septiembre y se ubicaban en todo tipo de lugares donde ustedes se puedan imaginar, ¿no? Hay mujeres que relatan cómo alquilaban incluso terrazas o patios para dormir o cómo dormían en los suelos de las casas porque no había vivienda para tanta persona como iba y sobre todo vinculada pues estamos hablando de unas industrias en donde la mano de obra es femenina, lo que también tiene unas particularidades y más en la época franquista, ¿vale? Entonces se convierte en un problema lo de la vivienda. Para solventarlo, las noticias que traigo están remarcadas del periódico del Sindicato Vertical del Murcia Sindical, en donde la temática de la conserva es sumamente amplia y el tema de la vivienda es rico y abundante. Pues para solventarlo, a los industriales, a los conserveros, se les ocurre a ellos mismos proyectar viviendas. Por eso son conserveros y promotores, porque no solo impulsan la construcción de sus nuevos centros de trabajo, los cuales van a ir ampliando progresivamente, sino que proyectan viviendas. En algunos casos, como lo que estamos viendo, era una residencia colectiva para trabajadoras de la molinera que se decidió también combinar con la construcción de viviendas unifamiliares en altura, ¿vale? Este edificio estaba justo enfrente a la entrada de la fábrica, es decir, las trabajadoras que se alojaban aquí de forma temporal, únicamente cruzando la calle, iban al centro de trabajo, sin ningún problema. En otros casos, se desarrollan modelos arquitectónicos, pero proyectados para otras zonas del municipio, no para la zona central. Pensemos que la industria conservera lo que quería era que todo el espacio que tenía colindante utilizarlo para las sucesivas ampliaciones que tenía, ¿vale? Con lo cual sus proyectos de desarrollo de barrios o de residencias siempre los hacen en las partes alejadas, lo cual también era un problema porque aumentaba la distancia a cubrir por parte de las trabajadoras, ¿vale? Todo eran problemas y soluciones, ¿vale? Y entonces, en otros casos, pues abogan por construir directamente edificios. Este es un edificio que proyectaron los hermanos Hernández Contreras, vinculados a la firma Gladiator, que veíamos anteriormente, y ellos deciden hacer en la parte baja un economato para sus trabajadoras y en la parte de arriba proyectar un bloque de edificios, inicialmente de muy poquitas plantas, como están viendo de 2. Al lado tienen el que desarrollaron los hermanos Prieto. Pero esa construcción en altura realmente no tuvo tanta incidencia, sino que la que progresó fue el desarrollo de viviendas unifamiliares, bien en una planta, como es el proyecto que también hace la molinera, o bien en proyectos de planta doble, ¿no? de dos alturas, tipo dúplex, ¿vale? Este es el tipo de vivienda que se construye, residencia o vivienda individual en altura o en hilera. Hay una cuestión también novedosa dentro del desarrollo de esta formulación arquitectónica vinculada al desarrollo de las fábricas, y es que los conserveros no solo trabajaron de forma individual en la promoción de esas viviendas, basándose en la legislación de viviendas de renta limitada subvencionada que proyectaba el gobierno franquista, sino que también se alinearon con el desarrollo de una constructora benéfica para el desarrollo de un barrio. El barrio de Fátima se desarrolló dentro de la constructora benéfica San Vicente de Paúl. Ahí trabajaron diversos conserveros mano a mano, también trabajaron los sacerdotes de la localidad y otros industriales no vinculados todos con el ámbito de las conserveras, ¿vale? Entonces, esta constructora benéfica trabajaron incluso los propios arquitectos que trabajaban construyendo las fábricas en estos modelos, pues proyectó en diversas fases diversos bloques de viviendas, ¿vale? Esta zona se conoce en Molina como la zona de las casas baratas. Comenzó con la constructora benéfica San Vicente de Paúl
y paulatinamente pues las nuevas leyes de legislación de casas baratas pues fueron implementando la construcción del barrio. Inicialmente eran proyectos muy simples, de 2 alturas, con unas casas muy pequeñitas, muy reducidas, y paulatinamente pues fueron sustituyéndose por edificios de mayor desarrollo a partir de los años 60 y 70, con un mayor volumen de viviendas, dejando incluso espacio para el desarrollo de locales comerciales, y como ven, pues el barrio se fue copando de este tipo de estructuras que permitían una densidad de población bastante amplia. Estas son fotos actuales de este barrio, en donde incluso se llegó a poner una iglesia y un colegio. En la misma zona, pues la Delegación Nacional de Sindicatos, como ocurre también aquí en el caso de Abarán, en la década de los 50, decidió poner su granito de arena para solventar ese intenso problema de falta de vivienda, porque inicialmente era un problema puntual durante las campañas, ¿vale?, del verano. Pero claro, cuando surge la necesidad de tener mano de obra durante todo el año, hay que dar alojamiento a esas familias, porque ya no viene solo la mujer, sino que se traslada con toda su familia, porque de las industrias conserveras se desarrollan industrias auxiliares que demandan sobre todo mano de obra masculina, con lo cual se necesita una vivienda de forma continua y constante durante todo el año. Pues bien, ahí la Delegación Nacional de Sindicatos también colabora, proyectando un grupo de 50 viviendas, conformado de viviendas individuales en 2 alturas, también, como en el caso de Abarán, de reducidas dimensiones. Este problema de la vivienda se solventa de esta forma, se implementa confeccionando esos nuevos barrios en las zonas limítrofes y externas del municipio, dejando siempre la zona central para el desarrollo de las fábricas, pero no es el único problema que hay. Como establece también el Murcia Sindical, hay una cuestión que se llama problemas sociales y de los que se habla continuamente. Siempre que se habla, se dice que los trabajadores de la conserva, curioso, porque aunque son trabajadoras, inmensamente siempre se habla de trabajadores, pues se habla de las necesidades de vincular los problemas sociales. ¿Qué son eso de los problemas sociales de la conserva? Pues si analizamos el Murcia Sindical, aquí lo hicimos el año pasado en el trabajo que llevamos al Tiki a Bilbao, se nota como desde los años 50 hasta los años 70, lo que se llama esos problemas sociales atañen básicamente a las problemáticas que tenían las trabajadoras y los trabajadores en sus centros de trabajo. Los mismos revertían sobre todo sobre el tema de la vivienda, pero también especialmente sobre el salario, las jornadas, el pago de las horas extras, los seguros sociales, la resolución de problemas concretos en algunos centros de trabajo, la falta de viviendas, el incumplimiento del convenio de la conserva, las dificultades que había para reconocer el trabajo si se tenía una enfermedad o era preciso acceder a algún tipo de prestación, y también otra cuestión que nos llamó la atención era la necesidad de limitar el trabajo de los menores de 18 años. Los problemas persisten, son los mismos desde los años 50 hasta que culmina la edición de este periódico vinculado al sindicato Vertical. Se habla todo el rato de lo mismo, que no se cumple la normativa laboral, que no se cumple la normativa de la seguridad social, que no se complementan los plus familiares, que no se sigue un convenio colectivo, que hay problemas para recibir el cobro de los salarios porque no hay nóminas, y no hay nóminas porque no hay contratos, ¿vale? Entonces, esto es toda una problemática que acaba estallando y que estalla en el año 1976 con la primera huelga de la conserva, que estalla en Molina y en otros municipios, ¿de acuerdo? Y ahí comienza una nueva fase, comienza la fase del desmantelamiento de estas instalaciones. Fíjense ustedes que en el año 1974 el Murcia Sindical le recuerda a los sistemas especiales de conservas vegetales, frutas y hortalizas la necesidad de incluir a sus trabajadores en los sistemas especiales de la seguridad social, la obligación de cumplir con la afiliación y la alta de los trabajadores, la declaración de los días de trabajo y la liquidación de cuotas para la de seguridad social, ¿vale? O sea, es un problema que el sindicato era consciente de ello, ¿vale?, que salía en los medios. Y hay una nota, nos la ha traído de un industrial muy importante en Molina, Hernández Pérez, que dice que el problema de que no puedan cumplir con esta normativa la tienen las trabajadoras, que es que son muy irregulares a la hora de ir al trabajo, que van unos días sí y otros días no, entonces que no las pueden contabilizar de forma correcta. O sea, la responsabilidad es de las mujeres, ¿vale? Es una nota muy, muy curiosa. Bien, año 1974, ese recuerdo continuo y constante a esa problemática que hay, no solo la vivienda, sino toda esa enumeración de problemas sociales. La primera gran huelga de la conserva, que
está ya en diversos municipios de la región. Esa es la primera, pero después de ella vendrán muchísimas otras, porque claramente el incumplimiento de todas esas medidas generó una serie de problemáticas que hizo que los trabajadores, las trabajadoras salieran a la calle, como en esta foto de los años 80. Eso nos lleva a esto, ¿no? A este programa de fiesta donde se incluye una viñeta que de forma muy resumida y muy esquemática cuenta estos problemas, ¿no? Molina tenía a la entrada un cartel que yo lo recuerdo de cuando era niña que decía Molina, cuna de la conserva, ¿vale? Pues bien, pasó de ser cuna de la conserva a ser tumba de la conserva. Y dice, mujeres despedidas en la fábrica de César. La molinera que está, que no sabe si se va o se queda, o sea, si se cambia o no se cambia. Hay mujeres que trabajan todo el día y no las dejan que se siente. Una de las reivindicaciones era poder trabajar sentada, porque el trabajo que hacían de pie se podía hacer sentada, sin ningún problema, en algunos momentos. Lozano despide a 4 trabajadoras. Mujeres viejas no pueden cobrar pensiones porque los conserveros no cotizaron por ellas cuando eran jóvenes, ¿vale? Nuevas huelgas en el año 94, ¿vale? Y entonces esto en el año 80, en los años 80, en los años 90, ocurre a la misma vez que en nuestro país se están dando los pasos para reconocer el patrimonio industrial. Si uno se va a la bibliografía, ve que son las cronologías las mismas. Los primeros eventos, las primeras publicaciones, las primeras investigaciones. Y en Molina está estallando todo esto, como en otros municipios de la región. Y en lugar de pensar que tenían una oportunidad para sumarse a esa rehabilitación de los espacios industriales, a esa nueva visión que se quería implementar sobre el patrimonio industrial en nuestro país, lo que se hace es lo que están viendo. Arrasar las fábricas, convertirlas en solares, desarrollar proyectos urbanísticos y dejar esas chimeneas en nuevas plazas o en solares que a día de hoy todavía están en impasse. Esta es la factoría de Prieto, en la zona de San Roque, y está tal cual desde entonces. Entonces, claro, ahora nos encontramos con que hemos abierto los ojos al patrimonio industrial y queremos ser novedosos y queremos hacer actuaciones y actividades sobre el mismo, pero ¿qué hemos dejado? Y entonces aquí es donde les traigo el apunte de Abarán y el apunte de Molina para ver qué ha quedado de uno y de otro. Miren, en el caso de Abarán tienen 3 chimeneas vinculadas a la industria conservera, que están protegidas en su Plan General de Ordenación Urbana, están conservadas. Hay algunos estudios que profundizan en las mismas, se hacen actividades como esta de divulgación. Y ustedes, como hemos visto al principio, tienen una sección en su museo para albergar objetos de esta industria conservera. Pero ¿cómo tienen ustedes protegidas estas chimeneas? Las tienen protegidas con la protección que da la legislación urbanística, no con la legislación patrimonial. Es decir, no son bienes de interés cultural. Todas tienen grado de protección 1, como pueden ver aquí, la de Félix Cayetano, la de los hermanos Carrasco, la de Phil Carrasco. Hay una que me parece curioso, ¿no?, que dice que la chimenea está en el interior de una construcción y lo pone así en el plan general, antigua conservera. ¿Por qué no llevar la protección a todo ese espacio? ¿Por qué focalizarla solo en la chimenea? Otra, cuando habla de la chimenea de hermanos Carrasco, dice, se protege rodeándola de una zona verde. Y me dice María José, pero eso no se hace, María Dolores, no está hecho, ¿vale? Con lo cual, el objetivo era el mismo, convertirla pues, en una especie de escultura exenta. ¿Saben lo que me ocurrió una vez cuando fui con una persona que no conocía mi municipio y aparcó el coche en este solar? Pues que esto es un aparcamiento a veces. Pues que me dijo que qué faro más bonito teníamos, ¿vale? Claro, porque estas chimeneas tienen un cartelito que diga lo que son y lo que hubo ahí alguna vez. No tenemos nada. Las tenemos protegidas, insisto, con un grado 1 simplemente, que es una figura que da la normativa urbanística, que es cierto que tiene la equivalencia de un BI, que es protección total. Si yo eso no lo deniego, ¿vale? Pero habrá que declararlas bajo alguna figura, habrá que darles algún tipo de entidad patrimonial, habrá que someterlas a algún tipo de legislación específica que afecte a este patrimonio. Quizás si nuestra ley regional contemplara el patrimonio industrial, pues aquí tendríamos un problema solventado. ¿Qué ocurre en su museo? Si no lo han visto, por favor, vayan a verlo porque es muy, muy interesante. Con maquinaria de esa fase, ¿no? Estamos, como dice el Plan Nacional, antes de la automatización, porque son máquinas que funcionan a pedal, que son semiautomáticas, ¿vale? Y muy interesante, no solo las máquinas, sino el tipo de fotografías que tienen, de utensilios, etcétera. Pero claro, esto es un apunte de lo que fue la industria conservera de Abarán. Está ahí muy resumido.
estancado en una fase, en una etapa. La progresión de esas instalaciones, las maquinaria de última tecnología que utilizaron en su momento, los archivos de las empresas, eso o lo hemos perdido o no está. En el caso de Molina, verán que es idem, ¿de acuerdo? Yo no vengo aquí a poner colorado a nadie, la primera que se pone colorada soy yo, ¿vale? Hemos hecho lo mismo, tenemos las chimeneas todas declaradas con el grado de protección 1, tampoco, lo mismo que he dicho para ustedes, yo se lo digo también a los míos, ¿vale? Las hemos conservado en nuevas plazas o en lugares de aparcamiento, sin ningún problema, ¿vale? Estudios, investigaciones, pero aquí se han hecho actividades turísticas, ¿vale?, que vamos a focalizar la atención en ellas, y se ha intervenido en algunas de ellas. Aquí están resumidas. Hay una cosa que se llama Ruta Chimeneas, que lo que hace es, sobre todo entre escolares, tiene mucha difusión, explicar, aunque sea a través de las chimeneas, la importancia y la trascendencia de la industria conservera en la localidad. También está otra, que es Visita a la industria de Molina, Identidad e Historia, que también se facilita se puede organizar en la oficina de turismo o también con grupos escolares. Con lo cual se le ha dado una importancia. Pero claro, al final es ir a visitar chimeneas donde te cuentan parceladamente la historia. No tienes un complejo único, no hay nada que lo sume de forma completa. En el año 2019, precisamente para darle protagonismo a la vinculación conservera y tratar de buscar nuevas actividades, nuevos focos de trabajo sobre la misma, pues hizo la Feria de las Tradiciones, que se focalizó en la industria conservera. De ahí surgimos un grupito de trabajo local con técnicos del ayuntamiento, del CIFEA, donde también estoy, y pues nos pusimos a trabajar en posibles proyecciones que pudiéramos tener en el futuro, una de las cuales es la exposición de la Clavrera a continuación. Luego, como ustedes, también en el Museo Etnográfico Carlos Soriano, que no está en el municipio, sino que está en una pedanía, en el Llano de Molina, tenemos ahí pues un espacio para la industria conservera, con un par de cerradoras, unas etiquetas, un material grafiado, ¿vale? Hay unas cositas también como tienen ustedes aquí. Recientemente hemos recuperado nuestras chimeneas restaurándolas con fondos EUSI. Así es como estaban el año pasado, se rehabilitaron. Y se han hecho, como he dicho al principio, una serie de documentales, de cortos, de animación, o sobre el último, que es Testimonios de Esfuerzo, vinculado sobre figuras que trabajaron para el desarrollo del sector conservero, como es el caso de un industrial de Massimino Moreno. Bien, cosas para tratar de dar a conocer este patrimonio entre las nuevas generaciones, poner de relieve el mismo y focalizar la atención. Pero claro, es un patrimonio que está, como se están dando cuenta, muy fragmentado. Con lo cual, abordar cualquier tarea y cualquier labor requiere no solo de inventiva ni de imaginación, sino de un esfuerzo económico supra. Porque no es lo mismo recuperar las cosas en el momento en el que están de esplendor que en el momento que dice, como dice la carta del Tiki, cuando son restos. Es mucho más difícil recomponerlo. Entonces, proyectamos la idea de la exposición La Conserva Vuelve a Molina, que realmente, tengo que reconocerlo, la idea fue de los técnicos de Santiago Pastor, de Lourdes Bernal y de Tito García, creo que se llama, García Cano, y me sumaron a ese trabajo, pero los que lo idearon, los que lo planificaron, y fueron ellos, y es la tarea que hay que reconocerlos. Bien, esta exposición de la conserva aunaba el trabajo de estas concejalías de Turismo, Cultura y Archivo, porque la fase de documentación fue muy importante. Se vinculó también con la Oficina de Empresas del Ayuntamiento, con el CIFEA y con el Centro Tecnológico Nacional de la Conserva. Se cogieron los 4 espacios expositivos que tiene la ciudad, es decir, las 4 salas de exposiciones temporales, los que nos permitió contar con más de 600 metros cuadrados de exposición, y contamos la industria. Contamos el desarrollo de la industria conservera en 4 etapas. Por un lado, contamos los antecedentes, que teníamos los precedentes de dónde venía la historia económica de Molina antes del desarrollo de la industria conservera. A continuación, contábamos cómo había emergido la industria conservera en la localidad. Luego veíamos las consecuencias que todo ello tuvo. Y, por último, veíamos qué patrimonio nos había quedado. Pero esto, como digo, como mejor se puede entender es viéndolo. En la sala de la cárcel, pues partíamos de, como he dicho, de proyectar toda esa vinculación con la fase preindustrial. Entonces se comenzaba hablando de la importancia del río, porque a través de ello pues las diversas culturas habían implementado el sistema de regadío, se habían introducido los cultivos que habían permitido
entre el siglo XVIII y el siglo XIX, desarrollar una base de industrialización, una preindustrialización basada en la actividad agroalimentaria, de la cual derivaría la industria conservera. En la sala de los postigos, que es donde está la oficina de turismo del municipio, pues teníamos a los protagonistas, comenzando por la clase industrial a través del despacho que se conserva, el del industrial Massimino Moreno, el mismo del documental, ¿vale? Pero prontamente dábamos paso a los otros protagonistas, o mejor dicho, a las otras protagonistas, que era a la mano de obra, a cómo estas mujeres vinieron con sus maletas, vinieron con sus utensilios de su pueblo y con el trabajo que hicieron con sus manos lograron que el municipio se expandiera internacionalmente. De ahí pasamos a la sala de exposiciones que está en el Museo del Enclave de la Muralla, en el MUDEM, donde se establecía la conexión entre el desarrollo de la industria conservera y las industrias auxiliares, cartonaje, envases, plásticos, gráficas, empresas de maquinaria, de transporte, ¿vale? Veíamos cómo demográficamente había crecido Molina, los planos de la expansión, poníamos algunos de los planos de estas viviendas para ver la correlación entre industria y desarrollo urbanístico y también la actividad de los industriales como promotores de viviendas. Pero claro, en esta fase también contábamos los problemas que había. Se habló de la huelga de la conserva, se habló de la crisis de la conserva, se habló de esos años penosos y lastimosos para la localidad, pero claro, no queríamos quedarnos de nuevo con ese cierre traumático. Entonces, a continuación decíamos, se contaba en el discurso interpretativo cómo se había reinterpretado, a través de una crisis tan brutal, se había reinterpretado la actividad industrial, haciendo a partir de entonces que la actividad industrial en Molina de Segura esté diversificada, que no esté polarizada en un único sector como ocurría en esos momentos, porque al caer la industria conservera, cayeron todas las demás. En la zona del jardín, que es donde está el archivo municipal, pues ya teníamos esa fase expositiva más vinculada a la reproducción de una cadena de trabajo de los primeros momentos, más manual. Los elementos que estaban en ese museo del que se les ha hablado se trasladaron y se les enmarcaron en otro tipo de entorno, con unos paneles explicativos, se dio cuenta de la restauración de las chimeneas y se recogió pues, todos los materiales gráficos, visuales que podían tenerse sobre la industria conservera ya desde una perspectiva patrimonial. La fase de lo que hemos sido, la fase de lo que nos ha quedado y cómo hemos intervenido. Y ahora, el cuarto punto, antes de pasar a las conclusiones, la frase de ¿qué podemos hacer para reformular lo que hemos hecho hasta ahora? Pues miren, yo creo que lo importante es poner la atención en la historia. Yo llevo desde el año 2007 yendo a eventos nacionales e internacionales hablando de patrimonio industrial. Y lo primero que me decían los primeros años era, ¿vienes de Murcia a hablar de patrimonio industrial? Si la región de Murcia es una comunidad agrícola, si no hay industria. Y claro, yo me quedaba así un poco sorprendida, ¿no? Porque le decía, bueno, pues no estoy de acuerdo. Es cierto que tenemos una industrialización distinta, acotados a nuestra cronología, a nuestra contextualización, a nuestra idiosincrasia, a nuestra capacidad empresarial. Pero que le digan a los de la Unión, a los de Cartagena, a los de Mazarrón, que no tienen industria, o que nos lo digan a los de los municipios de la Vega del Segura vinculados a la industria conservera, que nos digan que no hemos tenido industria. Entonces, lo primero es poner en valor que tenemos una industria industrial de las que no nos tenemos que sentir avergonzados. Porque lo mismo que ha pasado aquí, en Murcia, pues ha pasado en otras zonas de Andalucía, de Extremadura, y no hay ningún complejo por hablar de ello. Con lo cual, lo primero que yo creo que es esto, hacer ese ejercicio que yo hice en mi municipio de no me quiero quedar con el cierre, no me quiero quedar con las chimeneas aisladas, quiero saber qué es lo que pasó y cuántas hubo y qué entidad tuvo. Quiero entender cómo se conformaron estos espacios y qué impulsaron para poder tener la base con la que armar mi estructura del patrimonio. Entonces hay que darle importancia a esa historia, porque si no le damos entidad ni protagonismo, no estamos haciendo nada. Por otro lado, yo creo que debemos darle un toque de atención a nuestra legislación. Tenemos una legislación, no se ve ahí, es una legislación de mínimos, como han visto. Lo industrial, lo técnico, como dos pinceladas, como dos valores, casi como dos cosas abstractas. Si comparamos nuestra legislación con otras comunidades, es desigual y escasa. Ya quisiera yo tener la legislación que tiene Andalucía sobre el patrimonio industrial en su propia legislación. Andalucía tampoco se suele poner en el panorama internacional como una comunidad excesivamente industrializada, ¿verdad? Pues si ustedes vieran el epígrafe que tiene de patrimonio industrial dentro de su ley de patrimonio, les sorprendería la importancia que le dan al mismo. Con lo cual, nosotros nos quedamos con una legislación tan
tan sencilla que no nos sirve para evitar el expolio y la degradación de nuestro patrimonio, porque ni siquiera nos da figuras de protección eficaces contra el mismo. Cuando lo recuperamos, ¿qué recuperamos? Ya solo las chimeneas, ¿no? Ya no tenemos otra cosa que hacer, ¿vale? Y cuando hacemos actuaciones de recuperación, como en museos, etcétera, o proyectamos exposiciones, la conexión es local, no vamos más allá. No vemos nuestra implicación industrial ni nuestras actuaciones a nivel regional. Un museo de la industria conservera en Alcantarilla, perfecto. Pero ¿no les parecería a usted que en lugar de ser un museo local debería de ser un museo regional? Y que debería de implicarse la comunidad y todos los actores. Al final vamos a tener cada municipio de la conserva una sala de la conserva. ¿Qué sentido puede tener eso? ¿A dónde nos puede llevar? ¿Vale? Con lo cual, al final lo que tenemos son acciones locales o acciones que no existen, que nos faltan por hacer y por proyectar. Eso me lleva a proponer una idea, ¿no? Y es la idea de que, como dice Pardo Abar en este libro, el patrimonio es un concepto que, como hemos visto al principio, evoluciona, progresa. Si en un momento amplió sus fronteras y las mismas no han dejado de expandirse, pues ahora mismo tenemos que entender que el patrimonio es algo que está en transformación, que, como él dice, se construye, se reconstruye o se destruye con el tiempo. Y es un patrimonio en donde él dice que ya no es preciso hablar de patrimonio, sino utilizar la palabra patrimonialización. ¿Por qué? Porque la patrimonialización es entender que en cada momento la sociedad va a demandar un patrimonio diferente, se va a sentir representada y sensibilizada hacia un patrimonio distinto. Es decir, va a reconocer cosas como patrimonio que hace 10 años no lo eran. Las nuevas generaciones ya están demandando un patrimonio audiovisual que nosotros ni vimos en la carrera ni teníamos constancia del mismo, porque no somos de esa época, ¿vale? Pues si el municipio de Abarán demanda configurar una actuación en torno a su patrimonio industrial, habrá que tenerlo en cuenta, porque al final el reconocimiento del patrimonio no viene solo de las instituciones, sino que también parte de la sociedad. Y si la sociedad se siente representada en esos ejemplos, habrá que tenerlos en cuenta, no solamente las obras de arte, los monumentos o la arqueología. Así que yo creo que hay que trabajar estas 5 líneas. Reconocer nuestro peso dentro de la economía regional, conocer el peso de la industria conservera para contextualizarla, aumentar la consideración que hemos tenido hacia los bienes inmuebles, hacia los bienes muebles, hacia la maquinaria, las herramientas, los artefactos, los archivos, la memoria de los trabajadores. Esos relatos de vida son sumamente interesantes y forman parte de la entidad inmaterial de este patrimonio. Hay que hacer actividades como esta para sensibilizar en reconocer el mismo, modificar la legislación para que sea una legislación eficaz y ajustada a su protección y, sobre todo, trabajar la vertiente de la recuperación, no convertirlo todo en museos, ni todo en rutas, ni nada, que salgamos de ese esquema, que vayamos hacia nuevas disposiciones. Yo, pese a ser de historia del arte, no creo que todo el patrimonio se tenga que musealizar. Yo conozco fábricas que están convertidas en centros de salud, almacenes de fábricas que están convertidos en espacios educativos, incluso en espacios residenciales. Hay que cambiar el uso. Y si necesitan los habitantes de un lugar un espacio para el desarrollo de X actividades y se encuentra con un complejo industrial, ese espacio se puede combinar y se puede actuar y se puede reconvertir, ¿no? En Europa se hace. Hay residencias de ancianos, hay nuevos negocios en instalaciones industriales sin ningún problema, ¿vale? Y vinculado con eso que he dicho de la inmaterialidad y teniendo también en cuenta una cosa que me ha enseñado María José al principio, que me ha hecho recordar mi primer trabajo, me gusta poner siempre esta foto, siempre que hablo de la industria conservera. Antes se han visto en una viñeta como se decía que las mujeres no podían estar sentadas, que era una reivindicación. Aquí ya, como ven, están sentadas. Esto es una foto de los 80. Además van todas con su mami, con su babi, con su redecilla, es decir, con su uniforme de trabajo, ¿bien? Pero si se dan cuenta, no se le ve la cara a ninguna, ¿verdad? ¿A que no? La que se puede ver está un poquito borrosa, porque estaban en movimiento. El único que se ve de frente es este hombre que hay, y se ve a lo lejos, ni siquiera mira a cámara. Es el que está de pie, los demás están sentados, con lo cual se nota que tiene un puesto más elevado. Ellas, con su esfuerzo, con sus horas de trabajo,
hicieron mucho por la industria conservera. Es cierto que se necesitaba empresarios que ponían en riesgo su patrimonio económico, que yo no le quito mérito a lo que hicieron, ¿vale? Pero es destacable la labor que hicieron estas mujeres, tanto en Molina como en su propio municipio, aquí en Abarán, ¿no? Si analizamos un breve texto que se publicó en el año 91, coincidiendo con algunas de las huelgas de la conserva, se puede ver las penosas condiciones en las que en algunos casos trabajaron estas mujeres, ¿no? Nos dice que a esta mujer, a Carmen, que tiene 17 años, la necesidad familiar pues, le lleva a trabajar en una fábrica de conservas de la Vega Media, no dice el municipio. A las 8 de la mañana de un lunes de julio, formó junto a otras 30 compañeras en el patio de la fábrica. El capataz, hombre avispado en la anatomía femenina, eligió a las 12 chicas más guapas y mejor formadas. Carmen fue una de las afortunadas. Lo compara con los mercados de los antiguos esclavos. La carne de la mujer se expone a los ojos de los amos. Los traficantes modernos continúan siendo dueños del capital, empresas y fábricas y mandan a sus esbirros, encargados y capataces, a realizar una buena compra cada semana. Con el chantaje del salario, Carmen y sus compañeras revisten la grosería y el vendaval hipócrita de sus patrones. Debido al calor, las trabajadoras llevan un atuendo ligero. Es una excusa perfecta para los ojos, que desde las alturas persiguen sin descanso la piel sudorosa. Cualquier leve gesto de cansancio, distracción o incluso necesidad de ir al servicio es comúnmente incrementado por el encargado negrero. Había una fábrica en Molina que tenía hasta púlpitos, donde estaban los encargados con un megáfono y con un micrófono vigilando y dando aviso a estas mujeres. Los gritos de perra, golfa, trabaja, baja. La muchacha, o la mujer, o la señora mayor, se calla apretando la boca, con la humillación clavada en los ojos. El uso y abuso de la mujer en las fábricas de conserva es moneda corriente. O lo tomas o lo dejas. Algunas tienen el valor de replicar a la insolencia y eso les vale el despido inmediato. Las más callan y la costumbre las vuelve sordas a la vejación. Necesitan el jornal. Esto también es nuestro patrimonio, porque nos habla de nuestras condiciones laborales hasta, como están viendo, los años 90. ¿Vale? En algunas otras actividades todavía a día de hoy, cuando vemos la televisión, nos dicen que se están haciendo las mismas. ¿Vale? Con lo cual está bien hacer museos, proyectar ideas, pero también estaría bien reconocer el papel de estas mujeres. Como conclusiones, yo apunto que para mí estamos ante un patrimonio interesante, rico, variado, con testimonios, con gente que está viva, que nos puede contar sus historias, que tiene materiales, recursos, fotografías, utensilios de trabajo, ropa de trabajo, un montón de cosas, ¿vale? Pero que no interesa, o no suele interesar a una parte importante. Así que estamos entre los que vemos el vaso medio vacío y los que lo ven lleno, ¿vale? Es un patrimonio con muchas posibilidades. Fíjense ustedes, en Asturias, en Alemania, en Inglaterra han hecho cosas con su patrimonio industrial. ¿Por qué no las podemos hacer en España? ¿Por qué no las podemos trasladar a nuestra comunidad, a nuestros municipios? ¿Vale? Los que defienden eso es que dicen que es un patrimonio sin opciones, que no interesa a nadie, que es hablar de, pues esto, lo que hemos dicho antes, de esclavitud, de malos momentos, de malos ratos. Pero es que ese es nuestro patrimonio. Es en los que hemos basado nuestro desarrollo económico y no se nos debe olvidar que nuestros municipios, hoy en este futuro que estamos viviendo, es porque tuvieron este pasado, ¿vale? Y no nos tenemos por qué avergonzar del mismo. Para terminar, traigo dos citas literarias. Una de ellas es sobre Pérez Galdós, que cuando la leí hace ya unos años dije, mira, esto se aplica perfectamente al patrimonio industrial. Es de la obra Misericordia, donde hay una señora que se supone que tiene mucho dinero, pero que no tiene nada, y que la mantiene es su criada, la señora Benina, que es la que piden incluso en las iglesias para sostener a su señora, ¿de acuerdo? Y entonces un día esta señora, que vive en la inopia, de creerse que es rica, tiene una charla con Benina, ¿no? Con su criada, que es la que lo mantiene. Y Benina, la criada, le dice, tenga fe, señora, que Dios es bueno, ¿no? Y la señora le dice, pues conmigo no lo parece. No se cansa de darme golpes, me apalea, no me deja respirar. Tras un día malo viene otro peor. Pasan los años aguardando el remedio. Vamos, que esta mujer está cansada de sufrir y de esperar. Y entonces dice, ya no quiero esperar cosas buenas, las espero malas para que vengan siquiera regulares.
Pues yo lo que espero también para el patrimonio industrial, ya no espero cosas buenas, sino que espero, pues eso, las malas, para que si venga, pues que venga por lo menos un apunte. Pero no me quiero quedar con esta historia negativa, sino que quiero aludir a un escritor, a Salvador García Aguilar, que ganó el premio Nadal, que trabajó en una fábrica de conservas en Molina, que una de nuestras bibliotecas municipales lleva su nombre, y que ambientó una saga de sus novelas en una fábrica de conservas. Era el lugar donde estaba. Y entonces tiene un libro que me parece con un título maravilloso para acabar hoy, que se llama Epílogo para una reencarnación, porque nos habla de una esperanza. Y en esta fase de este libro habla de cómo el industrial llega a la fábrica después de la Guerra Civil, cuando la industria había sido decomisada, y se encuentra con un espacio desolador, ¿no? Nada veía, las paredes estaban desnudas, ni una máquina, ni un bote, ni banco, ni caldera o polispato. La instalación eléctrica, la conducción de vapor, había desaparecido. Se incautó el local para producir raciones de campaña, no llegó a fabricarse un solo bote. Jamás imaginó que le impresionara profundamente el desmantelamiento de lo que había sido una industria boyante, donde los operarios bullían como hormigas, en que su creador practicó el trabajo con la devoción de un rito para levantar. Y entonces va contando ahí cómo va deambulando, lo que le va provocando todo eso, verlo todo. Lo acompaña a Romanita, a este hombre, y entonces ella cuando lo mira y piensa que le va a decir, me venzo, no voy a ser posible de levantar esta industria que ha sido arrasada, que está totalmente destruida, él la mira y le dice, está gritando que la ponga en marcha. No se rinde. Pues bien, no nos rindamos tampoco nosotros. Muchas gracias. No sé si es largo, Jorge. Bueno, pues, a ver, voy a cogerlo mejor, así. La verdad es que me he puesto hasta nerviosa, me he emocionado mucho por, sobre todo, la última parte de la conferencia, la magistral conferencia de María Dolores. Creo que hay que reivindicar, como ella bien dice, aparte de tener ese punto de vista patrimonial, hay que conservar el patrimonio, hay que conservar la industria, pero hay que saber también cómo hemos llegado hasta esa industria, todo lo bueno que le ha dado a los municipios y también que gracias a aquellas mujeres que trabajaron en esas industrias, pues se ha reivindicado la lucha de los derechos laborales, algo en lo que, bueno, no es tan lejano en este municipio. Yo para pagarme la carrera he trabajado tanto como algunas de las personas que están aquí, pues en los veranos y en las fábricas de fruta, que bueno, normalmente pues siempre hemos tenido la suerte que ha ido todo muy bien, pero también a veces pues se ha visto la otra cara de la moneda. Entonces, bueno, también terminar diciendo que pues quizás por parte de las administraciones hay que implementar políticas de acción que bueno, pues que hagan desarrollar pues nuestros vestigios patrimoniales en torno a la arquitectura industrial. Habría que crear quizás por parte de las administraciones pues una nueva línea de trabajo. No sé si vamos a ceder el turno por si alguien quiere hacer alguna pregunta, tiene alguna sugerencia, dejamos un poquito el turno de palabra para los asistentes. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, por ahí veo una mano. Sí, Eduardo. Bueno, en primer lugar, darte la enhorabuena por la posición que me has puesto. Quiero hacerte una pregunta, pues ya ha dado pie y acaba un comentario. Esto de las condiciones laborales, el púlpito y el micrófono sigue siendo actual hoy en día en muchos sitios, aquí en Navarra también. Y dicho eso, es que tampoco hemos cambiado tanto en la última década. Tengo una pregunta, porque leí una vez, creo que el periódico local de Molina, uno de los motivos por los que las chimeneas no fueron derruidas es por el coste que conllevó. Quitaba el almacén, quitaba la nave, pero era muy difícil quitar las chimeneas, el coste era muy alto. ¿Eso es cierto? ¿Las chimeneas permanecen de casualidad porque era muy cara quitarlas? Bien, gracias por
la felicitación, que es inmerecida, y por tu participación en la misma. A ver, me gustaría apuntar las dos cuestiones que has dicho. Por un lado, la última, hay también como una especie de leyenda urbana que dice que en nuestro país la Ley de Patrimonio del año 1985 contempla la protección de todas las chimeneas porque aparece recogido en el artículo. Yo me he leído esa ley por activa y por pasiva un montón de veces, todas las revisiones que hay, y ahí no aparece la idea de que se tengan que proteger las chimeneas. Hay una ley de la Comunidad de Valencia que sí que dice que se tienen que proteger las que son anteriores, si no recuerdo mal, a partir del año 1940. Se tienen que conservar todas las que son de 1940 hacia abajo. Chimeneas industriales en nuestra comunidad se han destruido sin ningún tipo de coste, porque una vez que empiezan a destruir no había ningún problema, ¿vale? Lo que sí es cierto que en estos años, pues, que estaba proliferando la consideración del patrimonio industrial, hay como un toque perceptivo de, oye, vamos a dejar esto, porque además es que viene muy bien para las plazas, porque como por tantos metros hay que dejar plazas, pues en lugar de poner otra cosa, pues dejemos la chimenea y no hay ningún problema. Además es un caso muy curioso, porque no sé si conocen Molina, pero la plaza de la Molinera, que es donde estaba la fábrica de la Molinera, porque esa es otra, los nombres, ahora la gente joven no sabe, ya los llama la Plaza de la Molinera, pero no sabe por qué es la Molinera, ¿vale? Entonces es bastante curioso, ¿no? Entonces la Plaza de la Molinera tiene debajo de ella un parking y la chimenea está sobre ese parking. Se tuvieron que hacer los estudios de estructuras y demás para que no se pusiera en riesgo la construcción de la chimenea, ¿vale? De todas formas, las chimeneas son costosas mantenerlas, las restauraciones de las mismas con fondos EUSI, ¿vale? Son estructuras que cuando hace viento pasa como las palmeras. Ayer había un vídeo que era viral de una vecina, pues las chimeneas igual. Un día de viento las chimeneas se mueve, lo que hoy está así, mañana está así. Entonces los vecinos que viven en una zona muchas veces llaman diciendo que es que se va a caer la chimenea. No, es que la chimenea se mueve y no le pasa nada porque se mueva. Lo que tiene que estar es asegurada de que no sufra desprendimientos, etcétera, para que haya. En Molina hubo una de ellas que perdió la corona y se le puso una flecha de acero para que no se siguiera cayendo el ladrillo, ¿vale? Pero bueno, a priori no deben de ser elementos de mucho coste, ni derruirlos, ni mantenerlos si la observación es continua y constante, ¿vale? Pero también hay que avisar a los vecinos que viven en las zonas colindantes porque las chimeneas siempre estaban dotados de un pararrayos con un cable porque sufrían los impactos de los rayos. Claramente esos elementos verticales siguen sufriendo el impacto de los rayos, pero al no tener pararrayos, porque en algunos casos se han quitado, eso provoca también daños a las zonas de los vecinos, ¿vale? Con lo cual también cuando conservamos una chimenea, ojo y cuidado con lo que estamos haciendo porque no deja de ser. Y sobre lo que has dicho de las condiciones laborales, comparto tu opinión, pero bueno, como también ha dicho María José, eso sirve también para aprendizaje y para tratar de abordar cambios y de nuevas disposiciones, ¿no? Entonces yo siempre digo que mi apellido Palazón es íntegramente de Molina, pero Botella es, como se dice en Molina, forastero. Mi familia Botella viene de la zona de Almería. Y mi abuela, que vino a trabajar en una de esas cadenas de mujeres, nunca me contó cómo había sido su trabajo cuando la entrevisté. Simplemente me dijo que ella toda su vida había mantenido un objetivo, y es que ninguna mujer de su familia trabajara en una fábrica de conservas después que ella. Eso ya lo cumplió con mi madre, y mi madre lo cumplió conmigo a rajatabla, ¿de acuerdo? Entonces, una mujer que había vivido muchas experiencias en su vida, que venía de trabajar en el mundo agrario, todo esto, marcada por la migración, etcétera, pues que te diga esto te da un poco de cuenta de lo que tuvieron que pasar esas mujeres, pero que con su esfuerzo pues llevaron a sus familias adelante y yo creo que se sentirán muy orgullosos de las nuevas generaciones de todos los municipios por habernos mejorado la vida a todos y a todas nosotras, aunque ellas lo pasaran tan mal. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Nadie se anima? Bueno, pues entonces yo creo que solo me queda dar las gracias a María Dolores y ceder la palabra al señor alcalde para la clausura del acto. Pues muchas gracias, María José. Enhorabuena, María Dolores, por la ponencia, charla, coloquio, por tus explicaciones plagadas de rigor técnico y al mismo tiempo de un conocimiento muy cercano
de la realidad de la industria conservera, tanto de Molina como la de Abarán, muy bien documentada. Efectivamente, pueblos vinculados con el río Segura, donde fruto de la producción agrícola, en primer lugar, aquí también tenemos esos vestigios como son las norias, que son tan importantes para elevar agua a cotas que están situadas más arriba, y paulatinamente como esa agricultura da lugar a poder adentrarse en el mundo de la conserva hasta el periodo en el que pues la fruta en fresco toma partido, el transporte frigorífico va lógicamente realizando esa transformación, que así a día de hoy con la transformación de la industria desde un punto de vista más tecnológico. Y yo creo que esa es la línea. Seguirá habiendo industria, va a ser distinta, hay mucha más robotización, hay inteligencia artificial, tenemos tecnologías que, lejos de quitar empleos, los están transformando, y en eso estamos. Estamos en un periodo de gran transformación en el que tenemos que mirar atrás para reconocer ese trabajo, sobre todo de las mujeres de Molina y de Abarán, particularmente nosotros. Desde luego que tenemos que hacerlo porque les debemos muchísimo, les debemos muchísimo a todo lo que hicieron para que las familias salieran adelante. Y simplemente finalizar con una buena noticia, y es que hay una de las chimeneas, la más pequeña, la que tenemos aquí cerca, que era de los delfines. Esa chimenea era una antigua fábrica, efectivamente, como tú la has citado. Dentro de esa fábrica una parte muy pequeña se conserva, el resto se convirtieron en viviendas, o hay viviendas que están ocupando ese volumen, esa superficie, y la parte que queda de esa fábrica, que es la que contiene la chimenea, está cedida al Ayuntamiento de Abarán desde hace menos de un año. Ahora mismo estamos todavía en trámites para poder escriturarla, para que sea municipal, y por lo tanto tenemos una nueva oportunidad con esa última diapositiva de quedarnos con lo positivo para poder transformarlo en un centro, ya sea museo, pero bueno, si no es un museo, creo que nos has legitimado a poder convertirlo en cualquier otro espacio que enriquezca el municipio y que al mismo tiempo está justo en esas dos aguas, en el cambio de los dos planos, entre la parte de la Doctor Molina, que baja hacia la parte del río, de la Solana, y en la otra parte que viene aquí al barrio de la Cooperativa, con lo cual es un punto de conexión entre dos barrios y podría vertebrar muy bien el municipio de Abarán en torno a ese vestigio de la industria de la conserva. Ahí queda eso. Y muchísimas gracias a todos los asistentes. Muy bien, bueno, pues ya para despedir finalmente el acto, muchas gracias por su asistencia y recordarles que el próximo miércoles, día 25, vamos a tener otra conferencia dedicada a la vega del río Segura, impartida por el doctor don Raimundo Rodríguez Pérez. Así que les esperamos de nuevo aquí. Muchas gracias.